de Piensa Chile sin Pobreza no es casual. El programa existe desde el año 2008. Desde el año 2008 tenemos este programa funcionando en la Fundación. La Fundación a su vez existe desde el año 1995. Ahí se conformó la idea de crear una fundación específicamente para superar la pobreza, para pensar esta problemática de Chile, que era otra realidad en ese momento, hace 25 años. Y todos estos nombres parecen muy rimbombantes, pero tienen con un sentido de esta mirada del país, de un compromiso con el país, una cruzada más transversal, independiente específicamente de los colores políticos. Estoy atravesando los distintos momentos políticos del país, con sus distintos cambios de gobierno. Esto es más transversal, digamos, más allá de un sector, un partido, un color. Y por eso un poco este nombre de tesis país, también de servicio país, porque está al servicio de todo el país. Y también no es casual este lema genérico que tenemos siempre de Piensa Chile sin pobreza, la invitación. Irán viendo ahí un poco la gráfica, que tampoco es casual respecto al sentido que le queremos dar a la investigación, como ya anticipaba también Andrea. Sí. Bueno, ¿cuál es nuestra misión como fundación? A nosotros nos interesa contribuir a la superación de la pobreza, promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el país, para asegurar este desarrollo humano sustentable de las personas que viven estas situaciones de pobreza, exclusión social. Esta misión se ha ido reconfigurando a lo largo de estas décadas que estamos trabajando en todo el territorio, en todo el país, pero ha ido apuntando un poco a esta visión amplia respecto a cómo vamos entendiendo, que les iré presentando ahora como introducción, respecto a cómo entendemos la pobreza y cuáles son los desafíos para superarla, que tiene que ver con todo este tema de la integración social, de la equidad y promover este desarrollo humano sustentable. La Fundación es una institución privada sin fines de lucro de la sociedad civil. No obstante, se ha consolidado, se ha ido desarrollando con una alianza con el Estado de Chile, donde hay 3 ministerios que nos colaboran fuertemente, que son el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, y el Ministerio de Vivienda. También en otro tiempo han participado el Ministerio de Educación y otra serie de actores que nos han ido colaborando. Hoy estamos con estos 3 que les nombraba, que son fuertemente las personas las instituciones que nos entregan los financiamientos, que nosotros tenemos que rendir, son fondos públicos, tenemos que pasar por la Contraloría, pero también nosotros tenemos nuestra autonomía como institución privada de la sociedad civil, donde recogemos lineamiento, entendemos un poco las estrategias, las grandes apuestas de planes que van más allá de los gobiernos de turno, entendemos como una visión más estratégica, más amplia, y nosotros también vamos aportando nuestro propio desarrollo, nuestras propias concepciones, lo vamos discutiendo con ellos, nos van marcando algunos énfasis, nosotros les vamos haciendo contrapropuestas, y así hemos podido tener bastante autonomía y bastante apoyo, hay bastante, yo creo que nos hemos articulado bien, nosotros estamos en general en lugares donde los ministerios no están, estamos trabajando con municipios también, que son un actor importante, que muchas veces requieren este apoyo que nosotros aportamos desde nuestros profesionales jóvenes de Servicio País y otro tipo de productos y propuestas que nosotros entregamos, y así un poco cómo nos movemos. Pero sepan ustedes que estos fondos, este programa entero está financiado con fondos públicos, y eso tiene una responsabilidad respecto a cómo se ejecutan esos dineros, cómo se rinden y cuál es la misión pública también de este programa. La Fundación tiene 2 grandes áreas: el área de Servicio País y el área de Propuesta País. Servicio País obviamente es el corazón y el área más grande de toda la Fundación, que atraviesa todo el territorio nacional, que es nuestro programa de intervención social para apoyar procesos de desarrollo local inclusivo. Eso nosotros hemos ido apostando fuertemente, como desde que se reajustó los objetivos del programa Servicio País, tiene que ver con este desarrollo local inclusivo en los territorios más aislados y más vulnerables del país, a través de un trabajo directo con las comunidades, con los problemas más sentidos por ellas, con las necesidades que las comunidades van expresando más sentidas por ellas. Y por otro lado está el área de Propuesta País, donde yo participo. Yo trabajo en la Dirección Nacional del área de Propuesta País, que es nuestra área de investigación, que es el programa que está a cargo del diseño y la ejecución de estudios, propuestas para contribuir a mejorar la comprensión del fenómeno de la pobreza y así generar modificaciones, recomendaciones a las políticas públicas, a los programas sociales para mejorar sus resultados y su impacto. Eso hacemos nosotros como área Propuesta País. El programa de Servicio País, entonces, son estos jóvenes profesionales que están comprometidos con Chile y que trabajan en las comunidades, se quedan en las comunidades más aisladas, más vulnerables, impulsan su desarrollo trabajando con ellas palmo a palmo en un trabajo que va de 1 a 2 años, que a su vez se incorpora en un trabajo estratégico de 4 años, a veces incluso 8 años, en un territorio, una comunidad amplia que se va articulando a nivel de cuencas, a nivel de provincia, a nivel de territorios más amplios, como les iré contando. Esos son nuestros jóvenes profesionales que en general trabajan de a tríos, de a duplas, que son en general interdisciplinarias, van trabajando según ejes estratégicos que les van fijando cada región, cada dirección regional,
para ir apuntando a este tema de la superación de la pobreza, porque es una aposta, un trabajo que es escalonado, que es estratégico, que va escalando, se van asociando también los trabajos que se van haciendo, van asociándose y escalando estratégicamente para apuntar a este desarrollo local inclusivo. No es una cosa que se haga de un día a la mañana, no es simplemente entregar un bono o es simplemente entregar un aporte financiero y punto, no hacer nada más en el territorio. Tiene que ver con un involucramiento y con desarrollar un proyecto dado los obstáculos que existen para no poder superar la pobreza. Ese es el asunto que nos convoca y por eso, pese a que Chile ha mejorado muchísimo en las últimas décadas, sigue insistiendo el problema de la pobreza y sigue siendo una realidad importante, según las cifras. Por otro lado está Propuesta País, que es nuestra área, donde es un observatorio en terreno, donde nosotros levantamos aprendizaje sobre lo que hacemos, sobre lo que vamos interviniendo, apoyamos por eso fuertemente el programa Servicio País, levantamos aprendizaje sobre lo que ocurre para mejorar entonces estas políticas y los programas y la forma como nosotros ejecutamos todos nuestros programas. Dentro del área Propuesta País tenemos varios subprogramas. Hacemos estudios regionales y también ahora hacemos estudios macrozonales, que les voy a contar a continuación, donde realizamos en general investigaciones cualitativas en torno al fenómeno de la pobreza. Tenemos estudios regionales en casi todas las regiones, algunos tenemos 2 estudios en cada región, donde se analizan las problemáticas más importantes de cada región. Ustedes los pueden descargar todo en nuestro sitio web de forma gratuita. También hacemos levantamiento de aprendizaje, vamos aprendiendo lo que sucede en las intervenciones y con eso construimos nuestros documentales, donde mostramos un poco la forma de cómo intervenimos, cómo trabajamos los territorios. Esos documentales obviamente son medios largos, porque estamos retratando procesos de intervención en los territorios de 4 años, 8 años. Estamos pronto, de hecho, a estrenar el documental en Las Rojas, que es una localidad de la región de Coquimbo. Eso pronto va a estar estrenado este año. Y los invito a ver en nuestro canal de YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube de Fundación para la Solución de la Pobreza, pueden ver todos nuestros documentales donde está, si tienen tiempo, porque duran 25 minutos, 1 hora cada uno de estos documentales, pero se retrata bastante bien las dificultades y cómo se realiza la intervención y cómo se va desarrollando durante los años. Ahí hay varios testimonios al respecto. Y también tenemos otro tipo de publicaciones. Tenemos también, por ejemplo, la publicación de umbrales sociales, que es importante porque ahí, según los regímenes presidenciales, en el año de elección, que este va a ser el año, le entregamos a todos los candidatos un documento de propuestas de mejoramiento de las políticas públicas, según nuestra reflexión, nuestro aprendizaje que hemos ido generando en estos años, en estos periodos, que este año son cada 4 años. Hicimos el último umbrales social en el 2013 y ahora en el 2021 vamos a entregar, perdón, el 2017, el 2013, el 2017, y ahora vamos a entregar el 2021 un nuevo umbrales sociales donde hay un documento consolidado con todo nuestro trabajo en todos los territorios, donde consolidamos nuestras propuestas en la mejora de las políticas públicas para todos los candidatos. Y el programa Tesis País, pero lo voy a empezar a profundizar. Antes de entrar a Tesis País, quería contarles básicamente cómo conseguimos la pobreza. Nosotros hemos ido generando una propuesta propia, una mirada propia respecto a cómo atender la pobreza. Por supuesto que interactuando con muchísimas organizaciones, no somos los únicos que trabajamos este tema ni la única mirada. Nos hemos articulado con muchas instituciones también internacionales que nos van aportando marcos, hemos analizado datos, documentos, y la Fundación ha participado fuertemente en el cambio de la mirada sobre la pobreza en Chile, donde, como ustedes saben, fuertemente se trabajaba a partir de fines de los años 80 con la mirada de la encuesta CACEN, donde se analizaba también la canasta básica de alimentos, se analizaban los ingresos, y ahí Chile claramente fue mostrando un buen avance respecto al crecimiento económico en las últimas décadas, donde Chile redujo mucho la pobreza por ingreso. No obstante, había problemas con la medición de la pobreza, la canasta no estaba actualizada de los años 80, hizo un trabajo fuertemente en los años entre el 2010 y el 2014 para actualizar la línea de la pobreza, para actualizar la canasta de alimentos y también para generar una mirada más compleja del fenómeno de la pobreza, porque nosotros ya lo veníamos trabajando en esas décadas, en esos momentos, donde había muchas expresiones, y en eso aparece fuertemente nuestro estudio Voces de la Pobreza, que también lo pueden descargar, donde había una sensación de que la pobreza no estaba completamente abordada, porque según ingresos, claro, había situaciones donde la gente iba mejorando, no obstante sabíamos que estar fuera de la línea de pobreza, estar por sobre la línea de pobreza, era una situación donde generaba también una tremenda clase media muy vulnerable, que podía más rotar al nivel en torno a los estudios de panel CACEN fueron mostrando cómo la gente en un momento estaba fuera de la línea de pobreza, pero en otro momento rápidamente podía estar también abajo de la línea de pobreza por inestabilidad del mercado, por otras situaciones críticas, que pese a las mejoras globales que en general tenía Chile, seguía experimentando esta situación vulnerable. A su vez también la desigualdad era un fenómeno que no ha terminado de reducirse y ha generado también problemas, y también muchos problemas respecto a cómo se aplican las políticas sociales y a una sensación de malestar que venía acumulando los grupos y las comunidades a lo largo de Chile, que bueno, el 2019 estalló fuertemente, como ustedes saben. Entonces, en esos años se fue construyendo una visión también, aportamos fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social,
en ese tiempo todavía Mideplan, para generar una visión multidimensional de la pobreza, y hoy, como por hoy ustedes saben que existe por lo menos, al menos esta visión multidimensional también, esta medición multidimensional de la pobreza que incorpora otros factores que no solamente el ingreso, y es una medida que ya venía internacionalmente, se fue ajustando a Chile, por supuesto que todavía faltan muchos más otros indicadores que se ajusten, pero por lo menos dio un espacio más amplio y la Fundación trabajó mucho con la Comisión de Actualización de esa forma de medir la pobreza. Hoy por hoy tal vez no se considera tanto esa medición, pero está importante, ahí se informa la CACEN y está el seguimiento respecto, ahí por eso la pobreza creció, en vez de estar en los orden del 8% o 10%, creció al 20%, que era un poco más realista respecto a las situaciones que se viven en Chile, que estaban enmascaradas tal vez por el consumo, el endeudamiento, por temas que ustedes manejan mucho mejor. Entonces, nosotros conseguimos la pobreza multidimensional en sus manifestaciones, porque revela muchas insatisfacciones de necesidades humanas, que esto limita el desarrollo de capacidades, hace un ejercicio estrecho de los derechos sociales. Entonces hay que mirarla multidimensionalmente en todas sus manifestaciones, y a eso también invita un poco el concurso de Tesis País. También multifactorial en sus causas, cuesta mucho hablar de las causas de la pobreza, y es importante pensar como una multifactorialidad en sus mecanismos de producción y de reproducción, por un frágil capital humano, social, físico, por ciertas vulnerabilidades, que afectan prácticas, que además están afectadas por prácticas de exclusión, entre otros tipos de obstáculos y mecanismos que perpetúan un poco y reproducen la pobreza. A su vez también es multiarquetípica en sus expresiones socioculturales. Afecta a diversas identidades productivas, sociales, territoriales, etarias, de género, origen étnico. La Fundación trabajó mucho respecto a esta visión relacional y a esta visión subjetiva de la pobreza, sus expresiones subjetivas, donde simplemente el ingreso no daba cuenta de otro tipo de expresiones y otro tipo de restricciones también que generaban las políticas públicas, la forma de focalizar que ha generado sus dividendos, que Chile ha sido admirado por un lado internacionalmente respecto a unas políticas, pero también hay otra realidad muy fuerte que también Chile no ha logrado resolverlo y que sigue insistiendo con recetas muy individuales, muy solamente netamente económicas, netamente a nivel asistencial, que no han dado los frutos necesarios, no, más allá de algunas evaluaciones más genéricas, unos promedios más genéricos. Por eso nosotros contribuimos fuertemente a esta mirada más sociocultural respecto a cómo entender la pobreza, cómo se expresa, cómo se vive, cuáles son las restricciones, cuáles son las oportunidades reales que tanto en el mercado del trabajo o a nivel también de los emprendimientos, etcétera, realmente se generan, y cuáles son las formas de las personas de superar la pobreza y no simplemente aliviarla, combatirla, que es una concepción teórica y de una perspectiva muy distinta. Y por último también conseguimos siempre la pobreza con esta realidad dual, donde obviamente hay carencias y riesgos, pero también coexisten recursos, potencialidades y prácticas de protección para tener recursos para superar la pobreza. Por eso, mirando un poco esta concepción completa, que nosotros hemos ido construyendo y hemos ido aportando en el debate público, necesariamente para superar la pobreza tiene que ser necesariamente integral pensar las soluciones. Por eso esta idea de multidisciplinaridad y de invitación integral a trabajarla y a contribuir para superarla. Entonces nosotros conseguimos la pobreza como un fenómeno que afecta en forma sistémica la existencia de los seres humanos, restringe su tener, que suele ser obviamente lo que es más conocido, lo más evidente, ya que las personas que están en esa situación tienen pocas cosas, tienen poco ingreso, tienen pocos recursos, en un cierto sentido de la palabra recursos, pero también es importante que la pobreza también constriñe seriamente nuestras posibilidades de ser, nuestras posibilidades de estar, nuestras posibilidades de hacer de los individuos en nuestra sociedad, afectando obviamente su realización como seres humanos y su capacidad de elegir el modo de vida que valoran. Eso es lo que fuertemente fue apareciendo en nuestros estudios del 2010, del 2013, del 2017, y va mostrando también este malestar que expresaba la gente respecto a las restricciones, que de repente podía tener cierto ingreso para no estar en la pobreza, en la miseria, podía tener ahora un techo, podría tener menos enfermedades, podía tener menos hambre, etcétera, pero había mucho malestar también que estaba acumulado. Bueno, estalló fuertemente el 2019, eso se venía anticipando de varios organismos, no solamente nosotros. Diego, ¿Sí? ahí, ya que usted nos invitó a que podíamos hacer algunos comentarios Claro. o consultas, bueno, tengo una consulta. Justamente el concepto de pobreza, uno siempre lo asocia, sobre todo en el área de la economía, a lo que son bajos ingresos, ¿ya? O el ingreso promedio que es mínimo, digamos. Entonces aquí, de acuerdo a lo que estamos escuchando, es súper interesante porque ¿en qué otros aspectos entonces nosotros podemos definir la pobreza en un país? Bueno, la pobreza multidimensional abrió toda una mirada, por lo menos a incorporar 5 dimensiones, donde los miró también en todos indicadores bien claves en salud, indicadores bien claves en educación, indicadores bien claves en trabajo, en seguridad social y en redes también de protección. Eso es lo que pudo especificar un poco la dimensión multidimensional de la pobreza. Abrió por lo menos la discusión respecto a contemplar
y poder objetivar dentro de todo, que fue bien difícil construir esos indicadores, pero ahora es un índice en sentido ponderado, donde por lo menos objetiva algunos de estos tipos de indicadores y los especifica respecto a el nivel de la escolaridad, el nivel de la educación, el acceso, el nivel de la salud, su acceso también, su oportunidad, el nivel del tipo de trabajo, el tipo de cobertura de seguridad social y el tipo también que se incorporó últimamente, la dimensión también, bueno, también el tema de la vivienda, la habitabilidad y el tema de las redes y la cohesión social, que es un indicador que pesa un poco menos, pero no deja de ser importante. Primero se hicieron 4 dimensiones, primero exploratoriamente, y después pasamos a 5 dimensiones, donde apareció la dimensión de redes y cohesión social. Y en ese sentido ahí se especifican un poquito más de otros factores, donde también, por supuesto, el ingreso también es importante, y eso también da ciertos vectores, pero era un poco la realidad que les comentaba anteriormente. O sea, si solamente nos guiábamos por ingreso, era un indicador que era volátil en ese sentido, que no expresaba bien la capacidad de acceso realmente a las personas a otro tipo de dimensiones que eran importantes, que estaban fuera. Por ejemplo, no se calibraba bien ahí respecto al tipo de vivienda, al tipo de acceso, al tipo de educación, al tipo de salud, al tipo de trabajo que se accedían, a la estabilidad en aquello. Entonces, complejizó un poco más la mirada. Ahora, como les comentaba, también eso fue un buen avance. No obstante, nosotros seguimos pensando que eso todavía sigue mirando, hay unas dimensiones que todavía no mira, que no logra aprender bien, y eso le ha costado también la discusión internacional, porque hay otro tipo de fenómenos respecto a cómo relacionalmente se produce la pobreza, respecto que es un tema muy clave, que es el tema de la distribución más desigual de los recursos, la distribución del poder, la toma de decisiones, la participación, en el sentido también del centralismo, o algún tipo de decisiones que también afectan a este tipo de problemáticas y al tipo como están diseñadas las políticas públicas, que nosotros siempre estamos en esa tensión, eso que participamos con los ministerios, con los gobiernos, y estamos aportando un poco esa mirada con un lenguaje lo más constructivo y colaborativo, tratando de generar, de mostrar cómo muchas de estas políticas no han funcionado, como hay muchas leyes que son muy centralistas y restringen el desarrollo de las personas y de los grupos humanos. Entonces, para generar realmente canales no basta simplemente con estos apoyos, estos fondos, estos capitales a unos emprendedores que después hemos visto en el seguimiento que fracasan, que no les va bien, porque el mercado es muy desigual, porque las condiciones de la cancha son muy desequiparadas. Entonces, y además también se insiste muchísimo en una solución muy individualista, muy uno a uno, una focalización muy individual a ciertos sectores, y hay poca visión respecto a cómo se conectan unos sectores con otros, cuál es la relacionalidad un poco de algunos sectores medios con algunos sectores bajos, entre comillas, y eso está muy poco concebido del Estado, es muy simple la visión, y eso afecta, obviamente, porque estos sectores bajos que los ayudan muy focalizados, les cuesta mucho, son muy desiguales en el mercado laboral, les cuesta mucho poder desarrollarse, en el sentido de poder realmente sostenerse con el tipo de trabajo que se hace con ellos, con el tipo de aportes que reciben. Ese es un poco nuestro aporte, nuestra concepción. Hay harta literatura también al respecto, y se ha ido avanzando respecto a estas miradas un poco no tan absolutas de la medición de la pobreza, un poco más relativas, también pensando a nivel de cuál es el ingreso completo que hay, cuál es la riqueza que hay en toda una sociedad y cómo se distribuye ahí el tema cómo se distribuyen un poco ahí los ingresos de cada miembro de la sociedad. Y hay una forma también de mirar la pobreza en forma no solamente absoluta, sino que también relativa en función también de la riqueza que genera una sociedad en su conjunto. No sé si responde eso un poco las concepciones, y también ustedes lo han discutido harto en la carrera. Y muchas gracias, Diego. Justamente tiene que ver con la diferencia que se encuentran en los países, que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Absolutamente es un tema que a todos nos afecta, porque técnicamente cuando nosotros estamos hablando de desarrollo económico, no todas las personas tienen el acceso a la educación, a la salud, etcétera. Sin embargo, podemos estar mostrando un Producto Interno Bruto muy alto. Entonces ahí justamente se genera pobreza, aunque nosotros pudiésemos estar mostrando un país que está creciendo a pasos agigantados, pero eso no quiere decir que se esté repartiendo todo eso entre las mismas partes. Y eso es muy interesante, lo que está ustedes poniendo acá, Diego, porque tiene que ver con los intereses que puedan, obviamente, formular después los estudiantes. Bueno, tenemos aquí de quinto y cuarto, eh, para sus trabajos de título, que en el fondo son un aporte a la sociedad. Exactamente. Así le vamos a ir mostrando un poco cuando entre directamente a la convocatoria qué tipo de investigaciones generamos, qué tipo de impacto pueden tenerlo. Lo invitamos un poco a contribuirnos, y como ya les anticipaba también Andrea, el aporte de ustedes es fundamental, y no se lo digo a cada uno cada vez que voy a hacer una charla con toda esta variedad de gente, sino que se los digo según la responsabilidad que hay, según los aportes que nosotros vemos, la posibilidad de inserción, y siempre hemos concebido un poco la ingeniería comercial, todo el mundo de la economía como algo muy, muy rico, muy diverso, que puede
generar muchas miradas para entender los fenómenos, así que no postulan tanto de vuestra carrera, así que la invitación va a ser ojalá cautivarlos hoy día para que se animen más a postular, que pueden aportar. Bueno, hay algunos por ahí que tienen una visión súper clara respecto a que quiere trabajar en cierto mundo privado, en las empresas, en algunos bancos, está bien, nadie lo juzga por aquello y está bien si no tiene ya construida su misión, pero si algunos otros también quieren aportar en estas otras áreas más de la política pública, más de unas dimensiones más sociales, pues ojalá que se puedan entusiasmar y postular también con nosotros y seguir trabajando con nosotros, sumarse a este desafío. Pero claro, el tema de eso fue fuertemente, yo creo que el 2019 fue muy claro en ese sentido respecto a cómo estallaron los promedios en Chile, porque Chile se seguía refugiando muy fuertemente en los promedios, pero también seguía siendo muy poco, eso es lo que todavía de estos indicadores todavía yo creo que muestran todavía poco porque está por separado el coeficiente Gini o todas las otras articulaciones, por ejemplo la desigualdad, porque Chile seguía mostrando promedios o PIB per cápita, que son divisiones por promedio que, claro, parecían más o menos razonables y parecían como a ojos externos, no podía mirar Chile, que parecía encaminado bien hacia la OCDE y bien hacia Suiza, como de acá el nivel de vida es fantástico, porque la gente no está tan mal si lo comparamos con este y con este otro vecino de Latinoamérica, pero ya si solamente nos metíamos en Latinoamérica, claro, pero en Chile en general para estudiar, para la salud, para el tema de vivienda, para el tema de habitabilidad, para el tema de trabajo, en general implicaba pagar muchísimo, todo era privatizado, endeudarse, entonces eso generaba una cuestión bien complicada respecto a ciertos servicios, a lo público, a los espacios, bien complicado y por otro lado el tema también que se sabe respecto a la distribución de ingresos, que si lo ponemos en promedio, claro, la cosa parece más promediada, pero no es así, sobre todo si vemos la distribución por percentiles de ingresos, muy exponencial lo que pasa en los últimos percentiles o los últimos deciles, donde está toda la riqueza está muy acumulada en ese sentido. Entonces, es complicado eso que desbalancea bastante un país respecto a la recaudación de impuestos, entonces ustedes saben mucho mejor, respecto a la progresividad de los impuestos, respecto y a la posibilidad también de tener también otro tipo de lo que llamamos nosotros también satisfactores públicos que permitan tener otro nivel de desarrollo, otro nivel de calidad de vida, para todos, digamos, como un piso por lo menos básico para todos, un tipo de acceso a derechos que no impliquen que, sino la vida sea solamente en coordenadas económicas, de inversión o de endeudamiento que nos han generado un sistema muy perverso en el sentido de mucho sobreendeudamiento. Bueno, voy a seguir avanzando y así retomamos. Ustedes me pueden ir interrumpiendo, comentando. Bienvenidos. Entonces, resumiendo un poco nuestra concepción, la pobreza afecta estas dimensiones del ser, del tener, del hacer, del estar. Es una experiencia que compromete entonces distintos aspectos de la existencia humana. Se expresan distintos subsistemas, como la persona, como la familia, como la comunidad, y se divide de forma específica en cada etapa del ciclo vital que se encuentra la persona en cada de estos subsistemas. Es importante entonces una visión más amplia, más multidimensional respecto a cómo la pobreza nos afecta. Simplemente un tema de tener o no tener, tener ingreso o no tener ingreso. Más complejo el fenómeno. Entonces, otra visión importante de nosotros es cómo nosotros entendemos Chile, cómo estamos entendiendo todo este territorio largo, esta franja larga de tierra. Estamos pensando más allá de las dimensiones administrativas, aunque vamos a hablar un poco de la región de Coquimbo y lo que pasa ahí. Estamos pensando, el territorio lo estamos pensando el país como respecto a territorios bioculturales. Es una propuesta distinta que estamos desarrollando fuertemente desde el año pasado, que hemos ido incorporando datos que hemos recogido durante décadas, pero el año pasado se empezó a configurar fuertemente esta idea de pensar, y este año vamos a presentar los estudios respecto a los territorios bioculturales, que es una manera de dominar de otra forma ciertas áreas geográficas, más bien por la forma en que las comunidades humanas que las habitan interactúan con la ecología, con el medio ambiente del lugar, generando cierta cultura, una identidad más o menos distintiva en esos lugares. Estas macrozonas tienen características ecológicas, geográficas distintivas. Las comunidades humanas que las habitan han forjado un patrimonio cultural e identitario distinguible en la interacción con los recursos, los servicios ambientales y naturales que ofrece el entorno. Este patrimonio biocultural se asocia a modos de vida, a vocaciones productivas distintivas, forjadas por lo general en largos periodos de tiempo, que van guardando una estrecha relación de dependencia con el paisaje natural construido del cual forman parte o habitan. Cuentan con problemáticas propias, derivadas de los marcos normativos que las regulan, de estas leyes, estas normas que van regulando específicamente estos territorios, que han hecho mucha atención estos últimos 40 años, especialmente estos últimos 20 años, las amenazas del modelo económico, que ha sido muy fuerte lo que ha pasado con la perspectiva extractivista, que ha generado mucha tensión en los territorios, y sobre todo también en la forma que se está presentando el cambio climático. De esta forma se reproduce una cierta estructura social particular que origina y recrea un conjunto de grupos humanos que se van repitiendo en el marco de unidades más pequeñas
localidades, barrios que están subsumidas en estos territorios bioculturales. Y de esta forma, nosotros, a diferencia de cómo está presentada la estructura administrativa de Chile en estas 16 regiones, nosotros lo vemos en 7 grandes territorios bioculturales. Entonces vemos al país en un territorio biocultural andino. Ahí ustedes pueden ver un poco lo que abarca ese territorio andino. Estamos desarrollando y trabajando y consiguiéndolo de esta forma más amplia, más integrada y articulada a todos estos territorios. El territorio biocultural secano, el agrario, que son más o menos los sectores que abarca desde el territorio nacional, el Gualmapu, el Patagónico interior, el territorio más extenso, que es el territorio litoral, que tiene otra especificidad biocultural distinta, que por supuesto estos territorios se traslapan, tienen aspectos que se topan, no son especialmente 100% distintivos, pero hemos ido generando alguna diferencia para conseguirlos, para entenderlos, para pensar bien lo que sucede con las claves de la superación de la pobreza en cada uno de estos territorios. Y por último, no podía faltar el territorio urbano. Tal vez un territorio más sociocultural que biocultural, pero también tiene una especificidad distinta que los otros territorios bioculturales. Entonces, entramos un poco específicamente al programa de tesis en ese marco. Como les contaba, este tema de Piensa Chile sin Pobreza se ha ido manteniendo desde el 2008 hasta ahora. Ustedes en nuestra página web pueden ver todas nuestras publicaciones de tesis, pueden bajarlas, descargarlas gratuitamente y viendo cómo se ha ido compilando los libros nacionales y regionales. Un tiempo también abrimos un poco respecto a las demandas que estaban sucediendo, cómo pensar este Chile sin pobreza, que requería también pensar un Chile más justo y sin pobreza. Y este año el concurso indica que es Investigaciones para un Chile más justo. Hasta ahí estamos apuntando ese lema de este año de generar investigaciones para pensar un Chile más justo. Y también, obviamente, sin pobreza. Hasta el 31 de mayo ustedes pueden postular, como les iré contando ahora. Entremos directamente al programa Tesis País. Entonces, los últimos lemas del último tiempo han sido pensar estudios para un mundo que está en cambio, que va cambiando, no es simplemente estable y rígido. Hemos apostado fuertemente para investigaciones en localidades aisladas de Chile, eso lo voy a contar a continuación, y sobre todo un poco parecido a este tema del programa Servicio País, en el sentido de que ponemos nuestro conocimiento al servicio de otros, de otras comunidades. Esa es la invitación fuertemente, que ustedes también sus conocimientos los pongan al servicio de otras personas, tal como ocurre con el programa Servicio País. ¿Cuáles son los objetivos del programa Tesis País? Primeramente, promover el desarrollo de tesis de pre y posgrado para profundizar en el conocimiento teórico, metodológico o práctico en torno al fenómeno de la pobreza, sus manifestaciones, condicionantes, sus estrategias de superación, en el marco un poco de las prioridades y los objetivos que la Fundación marca, como les marqué un poco en la presentación anterior, respecto a la concepción de la pobreza, como estamos entrando en esa forma de concebirla. Nos interesa la generación de conocimiento para elaborar propuestas, para insumar aportes también a la intervención social que lleva adelante el Servicio País. Les voy a contar a continuación. Nos interesa formar, incidir en la formación de estudiantes de pre y posgrado para sensibilizarlos y motivarlos a estos futuros y actuales profesionales en torno a la comprensión e intervención de este fenómeno. Sobre todo los territorios apartados, rurales, pero también los segregados, que ahí pueden estar también los urbanos. Y también nos interesa mucho abrir instancias de divulgación de estos trabajos de tesis de pre y posgrado. Nos interesa mucho la socialización del conocimiento, la discusión, el debate del conocimiento, con buen nivel de debate, con altura de miras, con respeto, para, sobre todo, contribuir a instancias de divulgación nacional, regional, local, con profesionales, con especialistas, con funcionarios públicos, con representantes comunitarios. Me interesa mucho que esto no quede guardado en los repositorios académicos, solamente en las instituciones de educación superior y que nadie los consulte, que nadie consulte esas tesis. Entonces, este programa invita a estudiantes de las más variadas disciplinas, una invitación muy interdisciplinaria, para que realicen sus proyectos de investigación en temáticas de pobreza, exclusión, inequidad, discriminación, desarrollo local, políticas públicas. Van a ver ustedes la base del concurso, que la forma ya de concebir la pobreza y la invitación primero es muy amplia respecto a todo lo que puede abarcar la forma de investigar, y ustedes si miran los índices de los libros que hemos ido publicando, verán ahí investigaciones de química, odontología, geología, agronomía, antropología, etc. Una variedad de temáticas que van a ver ahí distintas perspectivas que son a una escala regional, una escala local, una escala nacional, incluso algunos papers también internacionales, respecto a cómo concebir las distintas entradas que tiene esta temática de la pobreza. Es una invitación yo creo que bastante amplia. No caben todos los temas, por supuesto, no son tan abarcativos, pero creo que es bastante amplio el margen para postular las temáticas. Van a ver la diversidad de formas de entender este fenómeno que estamos abarcando. Porque nos interesa comprender las manifestaciones, las causas de la pobreza a nivel local, regional, nacional, porque nos interesa la generación de conocimiento nuevo en la temática. Pensamos que este tema, que ya hay mucha bibliografía, largamente trabajado, no obstante sigue insistiendo en nuestro país, por eso también nosotros seguimos insistiendo como institución,
seguimos teniendo desafíos por delante, nos interesa el conocimiento nuevo, que es lo que se pueda generar nuevo en esta temática. Entonces, se busca que los tesistas puedan contribuir al mejoramiento de las políticas sociales, las políticas públicas, elaborando recomendaciones, sugerencias en materias de enfoque, de criterios, de medidas. Nos interesa mucho, eso les vamos a exigir bastante, que en lo que ustedes terminen escribiendo y trabajando con nosotros, en alguna parte dediquen una forma de cómo conciben ustedes la pobreza, según lo que ustedes investigaron, cuál es la reflexión personal que ustedes hacen respecto a la pobreza, con toda esta visión amplia que hemos estado conversando. Les aportaremos bibliografía respecto a cómo entenderla, en esta dimensión más del desarrollo tal vez humano, en ese sentido, y también que nos puedan decir en lo que ustedes están investigando, qué recomendaciones, qué mejoras le harían a las políticas públicas que están relacionadas con la materia que ustedes están investigando. ¿Qué ven ustedes, que ustedes como Estado del Arte hacen respecto a qué políticas públicas se intersecta con el tema que ustedes están investigando y qué recomendaciones ustedes hacen, ya que se van especializando y van adentrándose en el tema que ustedes están manejando y estudiando? Entonces, un llamado globalmente a un compromiso con un país más justo, desde la generación de conocimiento, desde el mejoramiento de las políticas públicas, de incidencia lo que ustedes investiguen en ese sentido. Entonces, nos interesa mucho esta perspectiva de investigaciones aplicadas. Nos interesa mucho que a las distintas manifestaciones del fenómeno de la pobreza y la vulnerabilidad, ustedes busquen generar propuestas de solución a las problemáticas locales. Esa es la idea. No somos una institución academicista, tenemos mucho vínculo con la institución de educación superior, pero no somos una institución académica, y sí somos una institución fuertemente volcada a la intervención social. Entonces nos interesa este puente un poco que el programa Tesis País, junto con el programa Servicio País, se acerquen a investigaciones aplicadas que generen estas propuestas de solución a problemáticas locales que viven en nuestro territorio y en nuestras comunidades. Hay muchas zonas del país que no cuentan con investigaciones, con estudios empíricos sobre los fenómenos sociales, económicos, culturales, naturales, que los afectan, los atraviesan, incluso les dan forma. Hay poca investigación que esté fuera, por ejemplo, de las ciudades, de poco. Hay poca cantidad y poca variedad de investigaciones que se desarrollan en comunas urbanas, segregadas, rurales y apartadas. Hay poco de esta investigación y por eso lo invitamos fuertemente a aquello. Para alcanzar el desarrollo, para superar la pobreza, se requiere investigación. No es casual esta invitación, no es casual que exista este programa. Importa mucho la investigación para generar también estos cambios. Finalmente, el programa Tesis País busca la generación de conocimiento local y para eso es muy importante establecer alianzas con instituciones de educación superior, por ejemplo, en este caso en la Universidad de La Serena, y así con otras instituciones que hemos estado recorriendo todo Chile, están convocadas a pensar. Ahí les voy a ir contando que no es solamente que la Universidad de La Serena tenga que investigar sobre la región de Coquimbo. Si ustedes quieren investigar en otra región, bienvenido. Pero es súper importante que se crucen. Hay muchas regiones que tienen menor desarrollo de sus casas de estudio, entonces requieren apoyo de otro tipo de colegas que hay carreras que no están en otras regiones. Entonces nos interesa mucho esta investigación interregional o de estos territorios más amplios que les contaba, bioculturales, que van más allá dentro de lo que pasa solamente en una localidad administrativa, como puede ser una región o una comuna. Y a su vez, todo esto va a empujar hacia favorecer el desarrollo de comunidades y grupos humanos. Hacia allá un poco este tipo de estudio no es en vano, sino que afecta, digamos, la calidad de vida, el desarrollo y las posibilidades de comunidades y grupos humanos que nosotros estamos aportando desde el trabajo que hacemos con Servicio País, con distintos profesionales, pero el trabajo que hacen los tesistas es fundamental porque los que trabajan en Servicio País, que pueden ser jóvenes recién egresados de unas carreras, están en la intervención, están trabajando con los vecinos, con las comunidades, con los grupos, con las organizaciones, y no necesariamente tienen el tiempo para investigar, que es una perspectiva distinta, una investigación bien cercana, bien aplicada, como les comentaba, pero no es lo mismo investigar que intervenir. Entonces, a veces ese conocimiento que ustedes inyectan ahí, que pueden inyectar como tesista, es clave, por ejemplo, como les voy a presentar los temas de investigación, para que se desarrollen temas que están con unos nudos, con unos obstáculos, unas encrucijadas que no se logran desarrollar bien, y cuando viene este tesis, por ejemplo, aportar una solución, una propuesta técnica, por ejemplo, a veces teórica y técnica, para darle un impulso a la intervención social que está estancada, digamos, porque le falta esta mirada donde un tesista pueda con un poco más de calma ir al territorio, conocer, levantar los datos y generar una propuesta que hace un impulso a la intervención que se está desarrollando y que está atorada. Por eso hemos desarrollado una lista que ustedes la van a poder ver en detalle, solamente aquí les traje algunos ejemplos, donde aquí en este caso región por región, y también al final de la lista está territorio por territorio biocultural un poco más amplio, respecto a ciertos temas que nosotros priorizamos, nosotros estamos marcando que pueden ser importantes investigar, que nuestras direcciones regionales han dicho que son muy importantes para ellos ese tipo de investigaciones. Ahora, como lo leerán en las bases de nuestro concurso, si ustedes quieren proponer otro tema en otra región, desde otra mirada, bienvenido, no va a estar excluido, también se va a evaluar, y veremos, digamos, cuáles son los que son seleccionados. Pero acá hay una lista que muestra un poco cómo nosotros estamos consiguiendo la pobreza, cuáles son los requisitos que hay, los requerimientos, perdón, de investigación, las necesidades que se han levantado los territorios con alcaldes, con comunas, con comunidades, con organizaciones, o a nivel más de los gobernadores, de la provincia, o a nivel más de una escala mayor, donde se han levantado ciertas necesidades de problemáticas que son requeridos, y ahí hemos sugerido ciertas posibles carreras
que podrían abordar estos desafíos, aunque eso no excluye que también alguien de otra carrera también postule esos temas, no hay problema, nos interesa, como les contaba, estas múltiples miradas respecto a los fenómenos. Así que no es exclusivo de que solamente lo pueden hacer cierto tipo de ingeniería, este tipo de estudios, sino que son sugeridos solamente, no queda cerrado el concurso en ese sentido. Les muestro entonces un pantallazo a nivel de Chile, este es un extracto, el listado que ustedes lo van a ver es extenso, tiene como 15 páginas, acá solamente les voy a hacer un extracto de un tema por región, diferenciando un poco de norte a sur. En el sector norte de nuestro país, por ejemplo, en la región de Arica Parinacota, es súper importante para nosotros los estudios que reconstruyan la memoria histórica de algunas comunidades agrícolas del pueblo aymara. También nos interesa mucho esta generación de mercados y agregación de valor para la actividad ganadera camelia. Ahí damos un apoyo muy fuerte, yo creo que ahí ustedes podrían aportar mucho respecto a cómo se generan estos mercados y esta agregación de valor para toda la actividad ganadera camelia que ha estado bien trancada, bien obstaculizada para desarrollarse, para seguir desarrollando en el altiplano, por ejemplo, en Chile. En nuestra región ahí, nuestros encargados en esa región están trabajando muy fuertemente ese tema. También nos interesa medir la pobreza multidimensional en campamentos, que no está bien desarrollada en la región de Tarapacá, hay que hacer un zoom ahí. En la región de Antofagasta nos interesa aportar a la identidad changa, que es un pueblo que está agarrando fuertemente un conocimiento, que también está acá en la región de Coquimbo, en el proceso de su reconocimiento oficial como pueblo originario. En Atacama nos interesa mucho estudiar temáticas productivas, culturales en el territorio, análisis de cooperativas, procesos de economía solidaria, asociatividad, reconversión agraria. Esa región enfrenta muchos desafíos a ese respecto. En la región de Coquimbo, aquí solamente traje un ejemplo, pero después lo podemos profundizar más lo que pasa en esta región, donde se interesa mucho caracterizar, georreferenciar, zonificar las intervenciones barriales que se están haciendo en algunos contextos urbanos de alta movilidad social. Ahí se ponen algunos ejemplos. Vamos al centro del país. Valparaíso es muy importante, una de las prioridades es el enfoque de género en intervenciones asociadas a desastres socioambientales, a escasez hídrica, a migración, a liderazgos comunitarios femeninos, a participación en las localidades que ahí están mencionadas, por poner un ejemplo. En la RM hay mucha investigación sobre la gestión comunitaria del riesgo, se parece un poco ahí Valparaíso de RM, donde el tema del riesgo, los desastres socioambientales, es fuerte, la generación de conocimiento que se requiere ahí. En O'Higgins nos interesa mucho esta perspectiva del Big Data aplicado a la superación de la pobreza regional, ahí se invita mucho a trabajar con algunos datos para poder generar ciertas propuestas, ciertas miradas sobre la pobreza en esa región específicamente, que falta unas bajadas específicas respecto a cómo conseguirla. Nos interesa también mucho la investigación sobre economía circular en territorios rurales, cooperativas también, comercio justo, vuelve a repetirse un poco esta temática que lo van a ver en el listado completo, que se repite mucho en varias de las regiones que estamos trabajando, con muchos trabajadores y pequeños agricultores en distintas localidades. En el Maule nos interesa estudiar las acciones de respuesta comunitaria en torno al COVID-19, también eso ha ido generando harta fuerza a partir del año pasado y la pandemia que estamos viviendo. En el Ñuble nos interesa adecuar, por ejemplo, el índice de aislamiento de la Subdere, que siempre está pensado en la región también del Biobío, que antes de incorporar la región de Ñuble, entonces hay una ecuación de ese índice que hay que hacer como ejemplo de temas, porque van a ver en el listado que cada región tiene como 8 temas, por lo menos, y bien variado también en la unidad disciplinaria. Y a nivel de la zona sur austral de Chile, en Biobío, por ejemplo, nos interesa analizar la realidad social de la pesca artesanal en Leu. Ahí nos interesa darle valor agregado, lo que genera la pesca artesanal como sector. En la Araucanía nos interesa mucho levantar relatos locales sobre prácticas agrícolas, de cultivos ancestrales y tradicionales en la costa, por ejemplo. En los ríos, importante hacer un diagnóstico, un análisis socioeconómico de género, de violencia intrafamiliar, en los contextos rurales que están ocurriendo en la comuna, por ejemplo, de Lago Ranco. Ahí hay mucho trabajo que hacer. En los lagos nos interesa modificar el plan regulador comunal que amplía el radio urbano, por ejemplo, el caso de la isla Tenglo, que se anexa a la comuna de Puerto Montt, ahí genera otro desafío. En la región de Aysén también hay muy pocos taxistas que postulan en general, dado también que se reproduce un poco la sensación de aislamiento de la región, que tiene muchas dificultades, y ahí nos interesa mucho esta concepción de dinámicas territoriales rurales en la región, donde hay que caracterizar, hacer una configuración socioterritorial de la estructura, las instituciones, las organizaciones sociales que operan en la región, que generan, por ejemplo, los problemas de despoblamiento, de aislamiento, que tiene la región. Entonces hay que mirar un poco toda esta configuración de estas dinámicas complejas territoriales rurales que se generan en la región. Y por último, Magallanes, analizar los procesos de inclusión de las personas mayores, niños y jóvenes, en contexto de estigmatización y segregación barrial. Ahí hay muchas problemáticas también urbanas que ocurren en algunos contextos de la región de Magallanes. No es exclusivamente eso, pero este fue un extracto en este sentido. ¿Cómo se puede postular? Siempre la postulación es online. Todos tienen que llenar un formulario online que ustedes lo pueden descargar en nuestra página web y pueden trabajarlo en Word inicialmente para ir como desarrollando la postulación, y tienen que completar ese formulario online que va a implicar generar una cierta propuesta de investigación donde hay que mostrar un poco qué se está pensando a nivel de objetivos, de antecedentes, de problemática de investigación, cierto marco teórico, cierto marco metodológico, que entendemos que es una postulación que está en desarrollo, en el sentido que ustedes después esto lo pueden ir cambiando,
que no pueden cambiar de tema globalmente, porque si lo seleccionamos es por el tema que ustedes proponen, pero claramente entendemos que ustedes van a ajustar a veces la escala de mirada, van a ajustar un instrumento, van a ajustar un poco la teoría, van a ir cambiando algún objetivo, eso lo entendemos y eso va a ser dinámico, incluso hasta el final de la tesis, perfecto, es entendible que eso ocurre. Pero le pedimos hasta el 31 de mayo, ojalá no lo hagan el último día porque se colapsa la plataforma, ojalá antes del 31 de mayo, que ustedes envíen su postulación y sobre todo es importante que ustedes tengan una cierta carta de respaldo de un profesor, puede ser el profesor guía o no, si todavía no está asignado, puede ser otro profesor que los conozca, que nos respalde como ustedes como personas respecto a la calidad de estudiantes que son, a su compromiso, etcétera, y también que respalde un poco lo que ustedes por ahí están pensando como proyecto de tesis. Puede ser que esto modifique, evolucione, pero es importante que en una página, no más que eso, el profesor pueda dar cuenta de que le da su auspicio para aquello. Y por lo menos el documento de identidad escaneado. Los otros tipos de documentos son menos importantes en el sentido que entendemos que es complicado con la pandemia, que son a veces difíciles de tramitar en las universidades por temas administrativos, entonces, bueno, eso ustedes lo pueden ir entregando después, más adelante en el proceso de selección. Los primeros tres son los fundamentales. El formulario, la carta de respaldo y el documento de identidad. Eso es lo básico. No se compliquen tanto por lo otro, lo vamos a ir conversando durante la postulación. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes de pre y posgrado, de cualquier disciplina, como les comentaba, cuyos proyectos de tesis o cuyas investigaciones ya realizadas estén dirigidas y comprendidas en las temáticas amplias que hemos mostrado en las bases que les iba comentando en esta presentación. Pueden ser de cualquier nacionalidad, pero deben residir en Chile al menos para, en el caso de postular a la modalidad de proyecto de tesis, que les voy a comentar a continuación, porque ahí hay que emitir boletas y es importante tener un RUT, en sentido también para poder firmar los convenios que les comentaré. Se puede firmar también en convenio con otro tipo de identificación, como pasaporte, otro tipo de identidad, pero para el nivel de recibir los montos de los dineros que nosotros también manejamos con el programa, ahí es importante una boleta de honorarios. Hay que tener iniciación de actividad en el servicio de impuesto interno. Eso también lo podemos ir viendo. En la otra modalidad, tesis terminada, también pueden postular profesionales que hayan terminado ya, esto no es tanto para ustedes ahora, pero para que lo sepan, lo puedan transmitir para si conocen a compañeros más grandes, etcétera, que hayan terminado sus tesis de pre o posgrado los últimos 5 años. También recibimos postulaciones de ese tipo de margen de tiempo. Y también son bienvenidos, obviamente, las postulaciones colectivas, de tesis colectivas, no es que sean solamente tesis individuales, pero hay que hacer una postulación, no cada uno tiene que hacer una postulación, sino que el equipo tiene que hacer una postulación, pero tiene que escoger un representante que va a ser el que hace la postulación a nivel de firmar el convenio con nosotros, solamente para temas formales administrativos, y el resto de los postulantes quedan incorporados en el formulario, hay una sección donde van incorporados, y obviamente para los derechos de propiedad intelectual, a nivel del acceso a talleres, a las charlas que nosotros hacemos, todos valen por igual, no es que solamente va a ser invitado el representante, pero es por un tema más formal administrativo. Dos modalidades que les voy a presentar para ir terminando la presentación. La modalidad proyecto de tesis y la modalidad tesis terminada. La modalidad proyecto de tesis busca trabajar principalmente en trabajos de titulación que están realizando estudiantes de pre o posgrado, que están elaborando todavía y desarrollando su investigación, en el sentido que todavía les falta un buen trazo de tiempo para desarrollar su trabajo de campo. Trabajo de campo lo pongo entre comillas, puede ser un trabajo de campo que sea directamente en los territorios, o puede ser un trabajo con base de datos. Nos interesa, como comentaba, esta investigación aplicada, pero entendemos que hay distintas formas de investigar, de producir conocimiento, donde puede ser una parte de un trabajo donde se investiga, se pasa a hacer encuestas, se conversa con la gente, se realizan entrevistas, focus, se hace investigación cualitativa o cuantitativa. Y el año pasado con la pandemia tuvimos muchas dificultades, teníamos mucho miedo de que se pudiera hacer muy poco. No obstante, con este tipo de tecnologías, con entrevistas remotas, con levantamiento de bases de datos cruzadas, se pudieron realizar el 80-90% de las postulaciones postuladas. El año pasado tuvimos 177 postulaciones y fueron seleccionados 79 postulaciones, porque en verdad muchas de esas postulaciones incluían más estudiantes porque las tesis muchas eran colectivas. Y dentro de todo se pudieron hacer bastante fuertemente el levantamiento de información con distintas estrategias. Hay unos pocos casos que sí fueron a los territorios, en un momento de la pandemia reguló un poco, pudieron circular sin enfermarse, sin enfermar a otros, y se pudo levantar información. Esperemos que este segundo semestre con la vacuna sea un poco más aliviado y se pueda ir a los territorios, que nos gusta mucho la investigación en terreno para conocer bien las realidades de las que nos está investigando, pero también hay otras investigaciones que son más sobre base de datos, más documentales, donde se cruza un poco de información. En ese sentido, estamos pensando que esta modalidad dura 8 meses porque se empieza a trabajar más o menos, se postula hasta mayo, nosotros lo seleccionamos durante el mes de junio, tenemos resultados a principio de julio, según la cantidad de postulaciones que lleguen, y empezar a firmar el convenio con ustedes de trabajo y asignarles un tutor a partir del mes de julio, y empezar a trabajar máximo hasta enero o febrero. Esperamos que ahí ustedes entreguen sus resultados en diciembre, en noviembre, diciembre, enero, pueden ser según los márgenes, y ahí en general en esta modalidad ocurren dos cosas. Por los tesitas defienden su tesis en noviembre, en diciembre, y nos entregan entonces el informe final, que es
como una síntesis de la tesis que acaban de cerrar, ok, bienvenido, o la tesis la van a entregar durante el 2022 y a nosotros por lo menos nos entregan un buen avance de su trabajo de campo, de su investigación, ya nos presentan una buena síntesis de lo que están encontrando como resultados, lo que están encontrando como conclusiones y lo que les comentaba antes de que ya nos están mostrando cómo están concibiendo la pobreza y cómo están pensando algunas recomendaciones para la política pública. Pero entendemos que ustedes nos van a entregar la tesis después, durante el 2022, no hay problema para nosotros, y en un momento nosotros vamos a ver su tesis, ustedes la van a enviar durante el 2022, cuando ya hayamos cerrado un poco el convenio, no hay problema. Lo que sí también ocurre que a veces las tesis son un poco distintas a lo que entregan con nosotros, y eso tampoco tenemos problema nosotros. En algunos casos, lo que vamos trabajando con el profesor guía, con la institución de referencia de educación superior, se parece. Nuestra tesis, lo que el estudiante va entregando a la universidad, también incorpora esta reflexión sobre la pobreza, también incorpora estas políticas públicas, o en otros casos no. Por ejemplo, basado en algunas ingenierías civiles que no, que el profesor guía no valora tanto eso, está bien, pero la tesis mucho más técnica, tiene un formato y no hay problema. Para nosotros no es una decepción ni un problema administrativo. Por eso nosotros les pedimos a ustedes otros informes que van con nosotros que son independientes de la educación, de la institución de educación superior. Se los mostramos, los compartimos, pero los trabajamos independientes porque no queremos tener choques ni problemas administrativos con la institución, tenemos otros plazos nosotros, no queremos tener problemas con el profesor guía, no queremos desordenarle el gallinero, no queremos mostrarle otras cosas al estudiante que compliquen un poco lo que está trabajando el profesor guía, queremos complementar, sinergizar, nunca generar una contradicción o una contraposición respecto a los tiempos, ni generarle a usted un atraso, por ejemplo, al contrario. Nosotros estamos interesados en que la investigación de ustedes salga en el tiempo acordado, porque nosotros tenemos plazos que tenemos que rendir estos fondos al Ministerio de Desarrollo Social, como les comentaba. En la otra modalidad, en la modalidad tesis terminada. Esta está enfocada a trabajo de titulación, voy a ir más rápido acá porque esto tal vez no le incumbe tanto a ustedes, puede ser para después. Nos interesaría, las estudiantes que les comentaba Andrea, participaron en las dos modalidades, primero en la anterior y después participaron en esta. En esta modalidad se puede participar sin haber participado en la modalidad anterior, cuando ya la investigación está terminada. Puede ser en algunos casos que la investigación está por terminarse. Ya tiene el 80% del trabajo de campo hecho, les falta cerrar las conclusiones, les falta defender la tesis. Ok, bienvenido, también puede participar, ya puede postular esta investigación. O ya la terminó hace 2 años, por ejemplo, y ahora quiere escribir un artículo con nosotros. Nosotros también le vamos a acompañar, en este caso no le vamos a entregar fondos, pero sí lo vamos a acompañar con un tutor también para construir un artículo, más bien un proceso más de escritura, para construir un artículo que pueda ser publicable en nuestras publicaciones, un artículo de más o menos 20 páginas, en una revista, en una publicación que no es indexada, tal vez no es tan exigente académicamente, pero creo que tenemos cierto valor porque se distribuye a todos los ministerios, porque se circula en seminarios, como les voy a contar, entonces tiene un valor de otro tipo más de divulgación y de juntarse un poco con otro tipo de articulistas, de investigadores que están pensando este fenómeno de la pobreza. En resumen, ¿cuáles son los beneficios para estos dos tipos de postulaciones? En la modalidad de periodotesis hay un estipendio monetario que se entrega en 2 cuotas contra la entrega de los 2 avances de los 2 informes que tienen que ustedes enviar, que están acordados en el convenio a firmar. Tienen un tutor que les va a acompañar al menos una vez por mes, al menos va a hacer 4 tutorías con ustedes. El tutor se involucra bastante, se lo asignamos. Es un tutor que no es experto tanto en su tema, sino que más bien un experto en tema de pobreza. Y les va a acompañar, siempre les va a tratar de entregar datos, aportes en el territorio. Por ejemplo, si ustedes quieren entrevistar a cierta junta de vecinos, a cierta comunidad, que quieren, nosotros muchas veces tenemos los contactos en el territorio, les vamos a ayudar un poco a hacer ese puente con la investigación, con los sujetos a investigar. Y después pueden postular al año siguiente a la otra modalidad para ser publicado. En la otra modalidad tesis terminada, un poco más corto el tiempo, pero a veces igual se extiende más, donde también los vamos acompañando y los vamos ayudando a publicar, escribir un artículo para divulgar el conocimiento y también les ponemos un tutor. Nosotros no somos un tipo de beca o de programa que los recibimos y después al final les preguntamos y cómo les fue. No, nosotros nuestra distinción es que, nuestras 2 grandes distinciones son que los acompañamos en el proceso, nos involucramos en la investigación de ustedes, no se las hacemos por ustedes, por supuesto que no, pero sí somos parte interesada también de que esto ocurra, que esto, a nosotros, como les comenté antes, nos importa que las investigaciones de ustedes tengan impacto, que ayuden a resolver problemáticas que son acuciantes en los territorios. Entonces nos importa que esto salga y salga en el tiempo, porque nosotros también tenemos que rendir estos fondos, tenemos unos convenios que se cierran, entonces nos interesa que esto no se dilate eternamente, que esto salga, y ayudamos en todas las gestiones que podamos hacer en el territorio, o con algunos documentos, bibliografía, en lo que nosotros tenemos nuestra experticia, para apoyarlo a ustedes. En la experticia técnica específica de los modelos matemáticos, estadísticos, de la concepción económica, ustedes saben mucho más, y sus profesores saben mucho más, así que eso lo ven ustedes con su casa de estudio. Nosotros vemos el tema de a quién impacta este tema, qué comunidades están afectadas, qué territorio, y cómo conseguimos la pobreza. Por último, cualquiera de estas 2 modalidades, cualquiera de estos tesistas van a ser invitados también a participar de encuentros semestrales entre tesistas, ciclos de presentaciones de avances, la investigación en curso. A veces los invitamos por todos los que investigan en la región de Coquimbo, o por todos los que investigan una temática. Por ejemplo, el año sí hicimos encuentros entre los que investigan las temáticas del agua,
Nosotros invitamos a nivel transversal de todo Chile, hay seminarios, hay ponencias en talleres, y también espacios de formación, por ejemplo, de capacitación en redacción y escritura de paper, enfoque de género, ahí los iremos invitando a distintas instancias que la Fundación genera, porque la Fundación hace 30 seminarios por año, publica 10 libros por año, entonces hay muchas instancias de intercambio de conocimientos, no solamente con economistas y ingenieros comerciales, sino que también con otro tipo de profesionales. Para ir cerrando, en este caso, respecto a la modalidad proyecto-tesis, hay dos aportes económicos que nosotros generamos, que es de 700.000 pesos para tesis que se realicen en comunas con nivel de aislamiento alto o crítico, en función del índice de aislamiento de las comunas realizadas por la Subdere del año 2012, es un poco antiguo el índice, por eso les comentaba que en Ñuble hay que actualizarlo, pero es lo que tenemos por ahora que nos permite identificar algunos territorios, según comuna por comuna, donde los que están identificados con nivel de aislamiento alto o crítico, según varios indicadores, que es distancia geográfica, la oportunidad, recursos, ese tipo de zonas son las que nosotros casi más nos interesa investigar. Entonces, por eso también incentivamos con 700.000 pesos para que también ustedes dispongan de esos recursos, en el caso que la pandemia lo permita, para viajar, para ir a esos lugares, para venderse algo, para quedarse, para poder pagar algunos costos de ese traslado, de esa investigación. Esos dineros no hay que rendirlos, nosotros lo entregamos contra los informes, con esta boleta que hay que iniciar actividad en el Servicio de Impuesto Interno. No obstante, no tienen que rendir paso a paso lo que lo gastaron. Si ustedes lo gastan en algunas cosas personales, bienvenido. No solo que sí estamos esperando es que al final, cuando ustedes no entreguen la investigación, tenga cierta solidez, tenga cierta robustez. Por ejemplo, también hayan pagado transcripciones o hayan hecho descargas de base de datos que hayan que pagar o descargar un artículo. Está bien que se gaste el dinero en eso, pero si mucho de esa parte queda gastado para ustedes, lo usaron cosas de ustedes personales, está bien, nosotros les vamos a pedir una rendición de cuentas. Sí les vamos a pedir que el informe 2, que el informe final sea contundente, tenga una investigación seria hecha, donde ustedes se esforzaron en aquello y parece un poco incentivo. En este caso, donde hay que viajar, ideal que ustedes puedan viajar, no tienen que rendir donde se quedaron, etcétera, pero sino que la investigación misma lo mostrará, los resultados que ustedes muestren lo van a mostrar respecto al tipo de conversaciones que generaron los territorios. Y de 250.000 en aquellas tesis que no se desarrollan en comuna con aislamiento alto o crítico. Este aporte económico se divide en dos cuotas, que son diferidas durante estos meses, y que se entregan según son aprobados los dos informes que ustedes tienen que entregar. El primero es un informe más general respecto al estado del arte, el marco teórico, las propuestas del objetivo, la parte metodológica, un informe que máximo puede tener 30 páginas, y después viene el segundo informe que tiene 60 páginas, donde incorpora el primero y agrega este tema de los resultados, las recomendaciones, las mejoras de las políticas, la concepción sobre la pobreza, y sobre todo, lo que más importante, los hallazgos que ustedes encontraron sintetizados. La modalidad de tesis terminada no cuenta con recursos monetarios porque ofrece la publicación, más bien de una publicación gratis, obviamente, en un libro de difusión nacional o regional. Ya yendo al final, entonces, ¿cómo implementamos el programa? Con procesos tutoriales, nos vamos acompañando en las dos modalidades, con seminarios nacionales o regionales y con publicaciones en nuestras dos series, Piensa Chile sin pobreza o Piensa tu región sin pobreza. Esta es la forma como hemos ido generando los libros que ustedes pueden descargar en nuestra página web, de los distintos años que van compilando los mejores artículos en la temática. Estos son los libros de nivel nacional. Ahí encontrarán una serie de regiones distintas involucradas en estos libros y también con temáticas muy variadas como migración, temas técnicos de ingresos, etc. Hay una mirada muy random respecto a, muy variada respecto a qué tipo de cosas fuimos juntando tesistas que investigaban, las mejores tesis las fuimos articulando y compilando en estos libros. Y después, cuando se fueron acumulando, pudimos ir articulando, por ejemplo, un Piensa Coquimbo sin pobreza, tenemos el volumen 1, ahí pueden ver lo que se ha investigado específicamente en Coquimbo, y después vamos tratando de generar un volumen 2, volumen 3, y algunas regiones todavía no tenemos su Piensa, cierta región, por ejemplo, no tenemos Piensa Ñuble sin pobreza, todavía no lo tenemos, porque tenemos Antofagasta, etcétera, que son las regiones donde menos también se han postulado. Eso sería mi presentación. Ahí estoy atento por dudas, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Diego, de verdad, excelente presentación. Un tremendo aporte en tres ámbitos, diría yo. En ideas, a lo mejor, para algunos estudiantes, respecto de, sobre todo los de cuarto año, respecto de cómo pudiesen enfocar sus tesis, o su anteproyecto o sus tesis para el próximo año. Además, esto motiva porque, sobre todo, nosotros sabemos que estas nuevas generaciones son están muy involucrados y muy motivados por el tema social. Entonces ahí uno puede motivar mucho y no solamente motivarlo, porque sería súper bueno decirle, bueno, motivémoslo para que hagan una bonita tesis y todo y se titulen. El tema es que ellos saben que es un aporte. Y eso, la conciencia social de los jóvenes hoy día ha cambiado mucho. Entonces, eso es súper interesante. Además de eso, saber que no solamente, aquí estoy haciendo como un análisis respecto de la exposición, no solamente ellos van a tener la posibilidad de tener a sus profesores guía,
al profesor de la cátedra, porque esta asignatura está dentro de la malla, ahora, ya el taller de título y el proyecto, sino que van a tener además de eso otros ojos, otras visiones respecto a la fundación de cómo podrían enfocar a lo mejor sus objetivos, ¿cierto? De cómo hacer sus análisis, de cuál podría ser el universo, la muestra, etcétera. Y además de eso, hay un fondo que los apoya, que no es menor. O sea, yo me recuerdo mucho en la malla antigua de nosotros, en INGECO, para los alumnos imprimir 350 tesis es un costo que no es menor para una familia. En este momento, el tener la posibilidad de decir, bueno, voy a tener un financiamiento para mi tesis, que además de eso va a ser un aporte social, es muy interesante y es muy importante. Entonces, por eso yo de verdad te agradezco. Aquí voy a dar el paso a los alumnos para que hagan alguna consulta, pero cuenta con nosotros como escuela porque de verdad que para nosotros, a pesar que de repente se nos tache como, bueno, ingenieros comerciales, área, somos ciencias sociales, economía y todo, pero igual estamos muy involucrados con el tema social. De hecho, si no es por eso, no, los países no van a poder crecer. Y además de eso, en la Universidad de La Serena tenemos alumnos, tal como decía Andrea, alumnos que son muy empáticos, ya que son muy comprometidos con su comunidad, con sus compañeros, su familia, etc. Así es que eso, Diego, mucho agradecer de verdad. Buenísimo. Ahí Lo último que quería, agregaría es el ¿sí? tema de la posibilidad de publicar, que más rápidamente pueden Además, publicar. además, la posibilidad de publicar, que generalmente cuando uno sale, egresa, piensa que publicar hay que hacer un doctorado, un magíster y todo, pero por ejemplo yo publiqué siendo mi tesis de pregrado, o sea, de posgrado, pero a mí me ayudaron mis profes, porque claramente vieron ahí que había un enfoque que se podría publicar. Así es que ahí hay un cuarto aspecto. Muchas gracias, tienen razón. Así que ahora le doy la palabra a los estudiantes. No, más que nada agradecer por la instancia de poder brindarnos esta información que es súper importante, no tan solo para estudiantes de cuarto y quinto, que en general son quienes le dan más, ¿no es cierto?, el enfoque y tienen la posibilidad de poder desarrollar sus tesis en base a la superación de la pobreza, sino en general a la universidad en sí, porque uno siempre está como pensando en qué poder hacer para poder ser un aporte en la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, agradecemos mucho la instancia. Vi que subió el link para la postulación, lo vamos a poner, digamos, a disposición de todos los estudiantes en nuestras páginas igual, nuestras redes sociales. Y eso, agradecer mucho la oportunidad. Ahí en el link, si le dan clic, ahí van a poder descargar las bases. Por un lado en PDF, pueden descargar las temáticas de concurso, ahí pueden seguir rápidamente ir a la región de Coquimbo o no, mirar un poco todo el listado, que ya les anticipaba que es un poco largo, pero ahí pueden ver un poco cómo, ahí que nosotros ponemos posibles carreras y ustedes pueden con el buscador de PDF al tiro si quieren ya ingeniería comercial, pero creo que igual eso es una primera mirada. Si siguen mirando, en verdad, ustedes pueden, si esto les puede hacer pensar en otras temáticas de ustedes, como les comentaba, le van a leer en las bases, ustedes pueden postular por esa temática, pero eso puede ser inspirador al respecto, mira lo que pasa acá en la región de Tarapacá y también lo que pasa acá en Magallanes, y tal vez yo puedo hacer una síntesis de eso y proponer esto, bienvenido, eso no está cerrado. Nosotros